Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 3 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Historia del cine español 3, el cine español de los años 50. En este módulo vamos a explorar brevemente el cine español de la década de los 50. Se trata de un periodo histórico en el que el franquismo se ha estabilizado en su poder político, pero también es el momento en el que el régimen ha de hacer frente a movimientos de resistencia política y social, especialmente desde las asociaciones obreras y las instituciones educacionales. En este contexto veremos cómo, junto a un cine que continúa las tendencias de la década anterior y que ideológicamente no difiere mucho de las creencias del régimen, surge un cine disidente que busca desarrollar una crítica de las condiciones sociopolíticas y económicas en las que se encontraba el país. La década de los 50 supone una estabilización del régimen franquista debido a diferentes factores. En 1952, el racionamiento que había marcado tanto la posguerra desaparece, mientras que la economía entra en un tímido periodo de recuperación. El aislamiento de la comunidad internacional que España había sufrido desde que en 1946 Naciones Unidas había retirado casi todos los embajadores de Madrid termina. En 1953 se firmaron acuerdos entre España y Estados Unidos por los que Norteamérica ofrecería ayuda económica a España a cambio de establecer bases militares en la península. En este clima de retorno del país al panorama internacional, el régimen franquista tuvo que enfrentarse además al resurgir de varias formas de oposición interna, como las protestas obreras de Barcelona, País Vasco y Asturias, y la contestación universitaria que llega a su cenit en 1956, cuando un miembro de Falange resulta herido gravemente. El Partido Comunista Español, PCE, fue la organización que concentró las actividades en contra del régimen de manera más eficiente en medios sindicales y en la universidad, con figuras como Jorge Semprún o Ricardo Muñoz Suay. Entre las filas del franquismo se produjeron también cambios relevantes, como la remodelación ministerial del año 51, que relevó a los más cercanos al movimiento a favor de grupos católicos. La década de los 50 fue testigo de una paulatina toma de poder de los grupos cercanos al Opus Dei, proceso que culminaría con la toma del control del área económica del gobierno por Ullastres o Navarro Ruiz, antesala del llamado Plan de Estabilización del año 59. Los últimos años de la década y los primeros de la siguiente verán el comienzo de la emigración exterior y el turismo que ayudarán a una relativa apertura económica y social del país. En cuanto al cine, pocas fueron las modificaciones que el gobierno de Franco introdujo. Entre ellas destaca la creación en el 51 del Ministerio de Información y Turismo, liderado por Arias Salgado, y en él la Dirección General de Cinematografía y Teatro, en la que José María García Escudero trató en vano de impulsar medidas que elevaran la calidad del cine español. A pesar de sus esfuerzos, se vio obligado a dimitir al año siguiente por su defensa de Surcos, de José Antonio Nieves Conde del 51, una historia sobre la inmigración del campo a la ciudad como película de interés nacional, y su rechazo a otorgar la misma categoría a Alba de América de Juan de Orduña del año 51. Es en estos años cuando surge una disidencia política significativa en el cine que hará que la censura, que toma sus bases morales en la Iglesia, aumente. La industria cinematográfica del momento está aún anclada en modelos que buscan el beneficio inmediato por encima de cuestiones de calidad.
La productora Cifesa comienza un periodo de decadencia paralelo al declive del cine histórico que hace que la empresa se concentrara más en la distribución en detrimento de la producción. Aún con todo, la productora participará indirectamente en la producción de La hermana San Sulpicio o Los ojos dejan huellas del 52. Dentro del tradicionalismo continuista de los años 50 encontramos a realizadores como Sáenz de Heredia, Rafael Gil y Juan de Orduña, que habiendo comenzado sus carreras en los años 40, continúan en la década siguiente rodando películas. El primero consigue éxitos con Todo es posible en Granada del 54 e Historias de la radio del año siguiente. Rafael Gil destaca con La señora de Fátima del 51, La guerra de Dios del 53 o Murió hace 15 años del 54. Juan de Orduña continúa su carrera tras apartarse del género histórico con El último cuplé. A estos se une Ladislao Bajda, que realiza Carne de Orca en el 53, Marcelino Pan y Vino en el 54, Tarde de Toros en el 56 y Mi tío Jacinto en el mismo año. Una gran mayoría de los recién llegados a la industria terminará cediendo a las exigencias del cine oficial, a pesar de mostrar algunos cierto interés por un cine más crítico. Entre estos recién llegados encontramos a José María Forqué, Pedro Lazaga, Francisco Rovira Veleta, Julio Coll y José Antonio Nieves Conde. José Antonio Nieves Conde combinó películas claramente franquistas como Balarrasa del año 50, una película religiosa sobre un misionero español atrapado en Alaska que rememora su vida, con historias disidentes como la valorada Surcos del 57, sobre la inmigración del campo a la ciudad que hemos mencionado antes. José María Forqué comenzó con comedias como El diablo toca la flauta del 53 y Un día perdido del 54, pero pronto optó por el cine de género más comercial. Cabe destacar, sin embargo, su Atraco a las 3 del año 62, que mezcla el cine negro americano y el neorrealismo italiano. Se trata de una parodia de los tópicos y personajes del cine negro que a su vez muestra la cruda realidad de los años 60 en la España de Franco. Pedro Lazaga rueda películas de cruzada como La patrulla, El frente infinito o Torrepartida, para luego interesarse más por las comedias como Muchachas de azul, Los tramposos o Trampa para Catalina. Los catalanes Francisco Rovira Veleta y Julio Coll combinaron filmes de cierta calidad con encargos comerciales. Rovira Veleta rodó el drama rural Luna de sangre en el año 50 o la película de tema futbolístico 11 pares de botas en el 54. Pero también realizó sus dos mejores películas en el género negro, El expreso de Andalucía en el año 56 y Los atracadores en el 61. El talento narrativo de Julio Coll se deja ver en Distrito V del 57 o Los cuervos del 61. En cuanto a los géneros cinematográficos que muestran una supervivencia de los gustos de la década anterior, destacan la comedia y el musical folclórico, mientras que el histórico y el literario fueron desapareciendo. De estos últimos cabe recordar las historias sobre el siglo XIX y sus guerras carlistas de 10 fusiles esperan del 58 de Sáenz de Heredia y Sonatas del 59 de Bardem, una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Valle Inclán con Francisco Rabal, María Félix, Aurora Bautista y Fernando Rey en el reparto. Como también vale la pena echar un vistazo a ¿Dónde vas, Alfonso XIII? De Luis César Amadori de 1958, sobre los amores entre el rey Alfonso XIII y María de las Mercedes. El musical folclórico no solo sobreviviría en la década de los 50, sino que además alcanzaría su plenitud a comienzos de la misma. Este tipo de cine fue transformándose en el ciclo del cuplé,
gracias al éxito de El último cuplé de Juan de Orduña del 57, protagonizado por Sara Montiel. La actriz promovió la producción de otros éxitos como La violetera en el 58, Pecado de amor en el 61 y La bella Lola en el 62. La comedia fue uno de los géneros que la disidencia eligió para la transmisión de su versión crítica de la realidad española del momento, pero también fue un género preferido del cine oficialista. La nueva comedia tendría sus referentes literarios en el sainete y la picaresca, pero comenzaría a mostrar influencias del cine posneorrealista, como podemos ver en De Madrid al cielo, del 52, Manolo guarda urbano, del 56, o la valorada Historias de la radio, del 56, de Sáenz de Heredia. Además de esta comedia urbana, se rodaron películas en el entorno rural que intentaron emular el éxito de Bienvenido Mr. Marshall, de José Luis García Berlanga, del 52, como las mencionadas El diablo toca la flauta o Todo es posible en Granada. La comedia de los 50 también comienza a estructurarse en torno a episodios que siguen a varios personajes, fenómeno del que Historias de la radio hace gala, además de muchas de las comedias llamadas profesionales, como Las chicas de la Cruz Roja, de Salvia, del año 58. En los 50 el drama rural va desapareciendo, con sus últimos ejemplos en Cañas y barro, de Orduña, del 55, o Orgullo, de Muroti, del 55, mientras que el drama urbano realista, ejemplificado en Surcos, se desarrolla brevemente y desaparece con las disidentes Calle Mayor, del 56, y La venganza, del 57, de Juan Antonio Bardem. Destaca también el subgénero bandolerístico, que combina el cine de aventuras y el western americano con títulos como Carne de horca, de Bagda, del 53, o Amanecer en Puerta Oscura, de José María Forqué, del 57. El cine sobre fútbol y el espectáculo taurino es profusamente explorado en esta década. En el último grupo destacan Tarde de toros, de Ladislao Bagda, del 55, y Los clarines del miedo, de Antonio Román, del 58. El mundo de los toros también será parte de la obra de cineastas disidentes como Los golfos, de Carlos Saura, del 59, y A las 5 de la tarde, de Bardem, del año 60. Hay, sin embargo, un subgénero, si es que podríamos llamarlo así, que tuvo gran popularidad en los años 50. Se trata del cine con niño, que creaba historias para el enaltecimiento de niños actores como en la mencionada Marcelino Pan y Vino, de Bagda, del 54, o El pequeño ruiseñor, de Antonio del Amo, del 56, protagonizadas respectivamente por Pablito Calvo y Joselito. A estos niños prodigio le siguieron las niñas Marisol y Rocío Dúrcal, entre otras. El cine de adoctrinamiento político más directo se materializaría en películas bélicas y anticomunistas del tipo La patrulla, de Pedro Lazaga, que contaba las aventuras de la División Azul en Rusia, o La ciudad perdida, de Margarita Alexandre, que en forma de cine policíaco ataca la actividad comunista en el país. El cine religioso, que había surgido en los años 40, alcanza ahora máxima popularidad con películas como Balarrasa, del 50, de Nieves Conde, o La señora de Fátima, del 51, de Rafael Gil. De este último director es también El canto del gallo, del 55, que hace uso de la religión para contar una historia claramente anticomunista. Junto a las mencionadas producciones y realizadores que continúan los presupuestos ideológicos y morales del cine oficial, aparecen en los años 50 películas y cineastas en clara ruptura con los preceptos del régimen. Entre ellos destacamos las figuras de Juan Antonio Bardem, Ricardo Muñoz Suay, Eduardo Ducay y Luis García Berlanga. El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas y el cineclubismo universitario fueron el origen de la disidencia de estos cineastas.
No hay duda de que las 2 semanas de cine italiano en 1951 y 1953 en Madrid, que acercaron el cine neorrealista italiano a estudiantes y aficionados ávidos de cine y ofreció un cine alternativo al oficial, fueron experiencias esenciales en la formación de una cultura cinematográfica antifranquista. Aunque a pesar de ciertas tendencias, el neorrealismo nunca cuajó como un estilo propio del cine español. Asimismo, cabe destacar la celebración de las famosas Conversaciones Cinematográficas de Salamanca de mayo de 1955, organizadas por el Cineclub del SEU de Salamanca, con Basilio Martín Patino a la cabeza. En aquellos encuentros, Juan Antonio Bardem definió el cine español como políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Los orígenes de la disidencia cinematográfica pueden situarse en 2 películas producidas en 1951, Surcos de José Antonio Nieves y Esa pareja feliz de Berlanga y Bardem, esta última estrenada en el 53. La primera ofrece, a pesar de su defensa de la familia tradicional, una cruda imagen de la realidad cotidiana con su descripción de la explotación laboral, la prostitución, la delincuencia, etc. La segunda se alza como una interesante crítica del consumismo que empezaba a hacerse sentir en España y una descripción amarga de las condiciones de vida de una pareja obrera. El filme nos cuenta cómo la mediocre vida del matrimonio compuesto por Juan Granados Muñoz, Fernando Fernán Gómez, que trabaja en La Tramoya en unos estudios de cine, y Carmen González Fuentes, Elvira Quintillá, una costurera soñadora, parece cambiar cuando es seleccionada como la pareja feliz por la marca de jabones Florid, gracias a la cual disfrutarán de la vida de lujo de un matrimonio burgués acomodado. Con Bienvenido Mr. Marshall, del año 53, Luis García Berlanga realiza una de las obras maestras de la cinematografía española, narrando con humor las expectativas luego fallidas de un pueblo castellano que se disfraza de andaluz para atraer la atención de una comitiva norteamericana del Plan Marshall que supuestamente traerá dinero al pueblo. Y es precisamente la mezcla de humor y crítica social lo que destaca en el cine posterior de Berlanga, como vemos en Novio a la vista del 53, Calabuch del 56 y Los Jueves Milagro del 57. Los Jueves Milagro nos presenta un pueblo donde el alcalde, el maestro, el médico, el terrateniente y el propietario de un balneario deciden inventar un falso milagro para revitalizar la visita de turistas. El guión original era una fuerte crítica contra la Iglesia. Desgraciadamente para el realizador, la productora Ariel Films pertenecía al Opus Dei y la película se tornó en un panfleto religioso. La sátira social de Berlanga se hará, sin embargo, más amarga en sus colaboraciones con el guionista Rafael Azcona, como en las películas Plácido de 1961 y El Verdugo de 1963. La primera iba a titularse Siente a un pobre en su mesa, parodiando la hipocresía burguesa de una campaña franquista que pretendía promover la caridad cristiana con este lema. Nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y considerada hoy en día como una de las mejores películas del cine español, Plácido cuenta la historia de un hombre pobre obligado a cooperar en una de esas campañas con su nuevo motocarro que aún no ha terminado de pagar. El Verdugo, de 1963, resulta aún más grotesca. Cuenta los avatares del empleado de una funeraria que termina heredando el puesto de verdugo de su suegro. El filme inquietó sin duda a las autoridades. El mismísimo general Franco definió a Berlanga como un mal español. El filme obtuvo, sin embargo,
el premio de la crítica internacional en el Festival de Venecia. Juan Antonio Bardem posee planteamientos estéticos muy diferentes. Sus películas ahondan en el drama de costumbres y de ideas. Sus dos obras cumbre son Muerte de un ciclista, de 1955, y Calle Mayor, de 1956, que reflejan la desilusión en la sociedad española de aquellos años. Con estos filmes, Bardem se convirtió en un abanderado de la disidencia artística. En 1956, durante el rodaje de la segunda película, fue arrestado por la Brigada Político-Social como consecuencia de unos incidentes en la Universidad de Madrid el 9 de febrero de 1956, en los que se hirió gravemente a un militante falangista. Gracias a la presencia internacional y el apoyo de actores como Betsy Blair, que no filmaría un solo plano sin la presencia del cineasta, Bardem fue puesto en libertad. Muerte de un ciclista, de 1955, trata sobre la relación secreta entre el profesor universitario Juan Fernández Soler, interpretado por Alberto Closas, y María José, interpretada por Lucía Bosé, casada esta con el empresario Miguel de Castro, interpretado por Otello Toso. Un mal día, María José y Juan atropellan a un ciclista, pero temerosos de que su relación se descubra, salen huyendo sin ayudar a la víctima. A medida que la culpa crece en Juan y el miedo a perder su acomodada vida crece en María, los amantes se van distanciando hasta que un día María terminará por atropellar a Juan donde tuvo lugar el accidente con el ciclista. Considerado el primer filme del realismo social español, esta dura crítica de la hipocresía de la clase pudiente no gustó a la censura, que la calificó como gravemente peligrosa. Fuera de España, sin embargo, Muerte de un ciclista fue ampliamente reconocida y obtuvo el premio de la crítica internacional en el Festival de Cannes de 1955. Calle Mayor, de 1956, no pasó tampoco desapercibida en el extranjero y recibió el premio de la crítica en el Festival de Venecia. La calle, a la que hace referencia el título, es ahora la calle Portales y la calle del Mercado de Logroño. Se trata de la historia de Isabel, interpretada por Betsy Blair, una infeliz solterona en una ciudad de provincias a la que unos señoritos aburridos gastan una broma perversa. Le hacen creer que uno de ellos, Juan, interpretado por José Suárez, está enamorado de ella. La voz en off que introduce la historia nos advierte de que ésta podría ocurrir en cualquier sitio. Esta maniobra de Bardem trataba probablemente de apaciguar a la censura, pero a medida que la trama avanza, la crítica a la hipocresía de la sociedad española del momento va haciéndose cada vez más obvia. Aún en la década de los 50, Bardem estrenaría La venganza, de 1957, nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el 58, y se convertiría en el presidente de la productora Uninci, uno de los bastiones de la disidencia política y estética del cine español. La productora no sobrevivió, sin embargo, a las reacciones del estreno de Viridiana en el 61 de Luis Buñuel, que había producido, ya que la película recibió el acoso de la ortodoxia del momento con el periódico vaticano L'Osservatore Romano, considerándola blasfema y sacrílega. Junto a esta resistencia directa al régimen, podemos encontrar ejemplos de una disidencia más periférica, como es el caso de El inquilino, del año 57, de José Antonio Nieves Conde, que denunciaba la carencia de viviendas y sufrió el peso de la censura al no ser estrenada nunca en las principales ciudades del país. El pisito del 58 y El cochecito del 60 de Marco Ferreri han de situarse también en este grupo. Con influencias neorrealistas y un humor negro muy característico, estos filmes observan la realidad del momento con gran agudeza.
Del final de la década, exactamente del año 59, es Los Golfos de Carlos Saura, considerada una obra cumbre del cine neorrealista. Saura se empeña aquí en rodar una película fuera del modelo convencional de los estudios y salir a la calle. El filme sigue las andanzas de Julián, Ramón, Juan, el Chato, Paco y Manolo, de clase social baja, que sobreviven como pueden en los arrabales de Madrid. Termina aquí el módulo dedicado al cine español de los años 50. En el siguiente módulo hablaremos de los cambios socioeconómicos de la España de los 60 y del advenimiento del nuevo cine español, entre otros asuntos. Muchas gracias.